Es grato participar de un foro donde podemos hablar de comunicación y sobre todo de comunicación popular. Sin otros apellidos, voy a hablar de comunicación popular. Y esta no es una ponencia, sino que lo que intenta hacer es una serie de provocaciones para que podamos luego discutir, analizar, ver qué es lo que está pasando en nuestro continente, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hoy todas las luces de alarma permanecen encendidas en el este, el oeste, el norte y el sur de nuestro sur ante la ofensiva restauradora del viejo orden neoliberal. Las fuerzas más reaccionarias del mundo han intensificado sus campañas para desestabilizar nuevamente a varios gobiernos latinoamericanos en una experiencia que bien puede suceder en cualquiera de nuestros países en cualquier momento, si es que ya no ha sucedido. La creciente y orgánica participación de los medios de comunicación cartelizados, nacionales y extranjeros, en la preparación y el desarrollo de las guerras y planes desestabilizadoras de un poder nuevo o viejo, que es un poder fáctico, jurídico, policial, parlamentario, promovido por Estados Unidos y algunos países europeos, demuestra que estos se han convertido en verdaderas unidades militares. Si hace 40 años se necesitaban de fuerzas armadas para imponer un modelo político, económico y social, hoy no hace falta bayonetas, ni hace falta tanques, hace falta solamente el control de los medios hegemónicos para imponer modelos políticos, económicos y sociales. La guerra se trasladó al espacio simbólico, a la batalla ideológica, a la guerra cultural y por ende las armas para esa nueva confrontación son muy distintas a las anteriores. Ya no son metralletas, sino micrófonos, computadoras, teléfonos, cámaras de video. La guerra por imponer imaginarios colectivos se da a través de medios cibernéticos, audiovisuales y gráficos. Y para estas batallas hay que saber cómo usar esas armas, apropiarse de las nuevas tecnologías, saber cuál es la masa crítica a la que vamos a dirigir o a la que queremos dirigir nuestros mensajes, aprender y diseñar y producir contenido de calidad para poder pelear en ella. Los medios comerciales de comunicación han incautado la libertad de expresión y precisamente la han aprisionado para usarla como rehén. Ante ese poder, los individuos no valen, no valemos nada. Hoy somos víctimas de lo que se da a llamar la guerra de cuarta generación y que lo sufrimos en nuestros países como terrorismo mediático, donde la cartelización de los medios impone imaginarios colectivos, verdades virtuales muy distantes de las verdades verdaderas, reales, pero que influyen en la conducta de los pueblos. Podemos remontarnos a la Venezuela del 2002 hasta ahora. Podemos hablar de las experiencias vividas en Ecuador y en Bolivia, de los golpes en Paraguay y Honduras, de la desestabilización del mundo financiero en Argentina, de lo que está sucediendo en Brasil, de lo que se va a referir Renata más adelante. No es nuevo, ya tenemos casi 15 años con este tipo de guerra. En medio de esta pelea por masificar nuestro mensaje, para romper el bloqueo informativo y comunicacional, nos damos cuenta que la caja de herramientas que tenemos, con la que contábamos hasta ahora, ya no nos sirve. No logramos masificar nuestro mensaje porque carecemos de medios masivos o porque no hemos sabido crear redes que masifiquen nuestros mensajes. Seguimos perdiendo por goleada, porque tarde nos dimos cuenta que una ley de medios no es más que un marco jurídico que sirve para no respetarlo, porque seguimos siendo reactivos y no proactivos, porque no sabemos informar sino denunciar, porque seguimos copiando modelos exógenos, seguimos comprando espejitos sin lograr sacudirnos el coloniaje cultural. Una ley de comunicación es una vieja reivindicación de los pueblos y las leyes nuevas de servicio de comunicación que se han aprobado en nuestro continente vienen justamente desde la movilización popular. Pero la ley por sí sola no hace nada.
crear la posibilidad que antes estaba negada. La comunicación hay que construirla. Hay que construirla desde abajo. Hay que construirla ladrillo por ladrillo. Hay que construirla codo con codo. Y en eso no estamos muy preparados. ¿Para qué queremos 100, 500, 1500 nuevas radios, nuevas televisoras, si no tenemos contenidos nuevos? Y si no tenemos contenidos nuevos, vamos a estar condenados a pasar el Chavo del Ocho y a Walt Disney hasta el último día de nuestra vida. Es muy importante la democratización de las frecuencias, pero lo más importante es saber qué mensajes vamos a transmitir por esas frecuencias, cuáles son los contenidos que tenemos prontos. ¿Tenemos bancos de contenidos para compartir? ¿O seguiremos copiando formatos y seguiremos transmitiendo los enlatados que nos llegan de Hollywood o de los grandes grupos económicos? ¿Cuándo vamos a construir nuestra propia agenda? Hasta ahora perdemos demasiado tiempo siendo reactivos a la agenda del enemigo. Fulano miente, y así estamos todo el día siendo reactivos a lo que dice el enemigo, sin poner al frente nuestra propia agenda, saber cuáles son los temas que nos interesan a nosotros, interesan a nuestras comunidades, interesan a nuestros pueblos, y seguimos generalmente dependiendo de la agenda del enemigo. ¿Cuándo vamos a salir del eventismo? ¿Cómo vamos a romper esta lógica comunicativa desde organizaciones que son verticales? La horizontabilidad ayuda a construir unidad en proceso de organización con movilización. Tenemos un largo camino adelante y creo que esta capacidad que tenemos de haber estado en resistencia por más de 520 años no nos ha dejado ver que los tiempos o las épocas habían cambiado, que las transformaciones en nuestros países exigían también dejar de resistir para empezar a construir. Tenemos posgrados en denunciología y lloriqueo. Y seguimos creyendo que resistir es seguir denunciando y llorando y sin poner en marcha una nueva agenda que tenga que ver con nuestros propios problemas, con nuestras propias realidades. Seguimos creyendo que hablar de nuestros problemas es entrevistar a presidentes o dirigentes y nos olvidamos de las voces de esos que no tienen voz y que siguen sin tener voz. Sin construir una comunicación democrática, sin democratizar la comunicación, no podemos pensar en construir sociedades democráticas. Una comunicación democrática es base de la construcción de una sociedad democrática. Y para nosotros una sociedad democrática es una sociedad participativa donde los ciudadanos no sean solamente objeto de políticas, sino sujetos de políticas y hacedores de políticas. En todo esto tiene mucho que ver la necesidad de reimaginar la izquierda. Y esta reimaginación de la izquierda no se puede desarrollar desde los esquemas tradicionales, sean o no oficialistas, desde añejadas ortodoxias. Debemos asumir no solo las derrotas electorales, sino, creo, que lo más grave y difícil de digerir es la derrota cultural. Hace rato que la izquierda tradicional está agotada.
sin capacidad para abandonar sus viejos nichos, para pensar una alternativa, para ampliar franjas, incluidas aquellas que no se definen de izquierda, y pasar a la disputa de conciencias con una derecha que, pese a su crisis, sigue avanzando en la reconquista de diversos escenarios sociales y en la restauración conservadora. Y cuando hablamos de izquierda no estamos refiriendo a los viejos partidos marxistas, leninistas o trotskistas, sino a todos los movimientos que impulsaban e impulsan desde sindicatos, partidos, organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, indígenas, los cambios estructurales que desembocarán en sociedades inclusivas, equitativas y justas. Estamos en una crisis de pensamiento también. Y en esta reconstrucción hace falta la academia. Hace falta los intelectuales para sumar capacidad de reflexión y reformulación de propuestas alternativas al pensamiento hegemónico. En América Latina, la praxis ha ido 30 años por delante de la teoría. Necesitamos la teoría para acompañar la praxis. Durante más de 3 décadas denostamos el modelo neoliberal, pero no avanzamos en la elaboración de una propuesta alternativa. Es por eso que este discurso de la izquierda quedó anclado en la etapa de la resistencia, por incapacidad propia, por no entender que se transita en una nueva etapa de construcción, sobre todo de estas propuestas y teorías alternativas al liberalismo vinculadas a los desafíos del siglo XXI. Hoy enfrentamos también una nueva ofensiva contra la integración latinoamericana y especialmente contra los avances y logros que generaron los gobiernos y los pueblos justamente en la integración. Este proceso de producción de amnesia colectiva cuenta con el inmenso poder que tienen los medios de comunicación corporativos para producir mentiras y medias verdades y cartelizados para difundirlas, confundir y manipular, privatizando la opinión pública. La estructura de la desigualdad la mantienen no solo el capital financiero, las instituciones financieras internacionales o el complejo industrial militar, sino que tiene un puntual fundamental en los grandes conglomerados privados de comunicación, lo que se atribuye el poder de determinar cuál gobierno es bueno y cuál es malo, de acuerdo a los intereses del capital que ellos defienden. Ese es el objetivo de ese 1% de los dueños del mundo: neutralizar, aniquilar todo movimiento de resistencia en su contra, desde los partidos progresistas hasta los movimientos populares. Y dentro de los movimientos populares, todo lo que puede ser la comunicación popular. Creo que estamos en un momento donde tenemos que repensar muchas cosas. Y sobre todo repensar de que para tener una comunicación popular tenemos que dejar de pensar de ser marginales y automarginalizarnos. Una comunicación alternativa, comunitaria, yo la englobo todo en popular, tiene que intentar crear las redes posibles para masificar sus mensajes, para llegar a la mayor cantidad de gente posible y no quedar aislado en un mensaje para aquellos que están convencidos. Y en todo esto tiene mucho que ver también la construcción de nuevas estéticas en lo audiovisual, tiene mucho que ver también la utilización semántica. Estamos atados a viejas consignas y a viejos estribillos, y muchas veces hablamos en pasado, hablamos para gente que ya no existe, sin tener en cuenta que la mayoría de la gente que hoy consume información y comunicación son menores de 30, 40 años. Tampoco nosotros los viejos les hemos dado la oportunidad para que esos jóvenes, que son los que tienen las nuevas ideas, que son quienes saben manejar las nuevas tecnologías, que son quienes tienen que ver con qué lenguaje, con qué formatos pueden acercarse más a su gente, puedan llevar adelante sus propios medios de comunicación para poder llevar una sociedad más justa, más equitativa. Creo que nos hemos quedado atrapados en creer de que los formatos del enemigo son los que sirven.
hemos desarrollado una forma de suprimir también todo vestigio de autoctonía. O sea, nuestros locutores hablan con voz engolada y hablan en un neutro para aniquilar todo lo que pueda ser la identidad de los pueblos. Nuestros presentadores de noticias se visten de traje y corbata, debe ser para acercarse más a los pueblos. Creo que tenemos que revisar toda esa forma estética, revisar lo que es la forma de programación y sobre todo crear bancos de contenidos que podamos utilizar aquellos que estamos en este campo de la comunicación popular. De nada sirve tener 100, 1000 radios nuevas, 100, 1000 televisoras nuevas, si no tenemos capacidad de producir contenidos nuevos que tengan que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra memoria, con la memoria de nuestros pueblos, con los anhelos de nuestros pueblos, con la lucha de nuestros pueblos, y no hablar de cosas que no tienen que ver justamente con eso, que es lo que nos da la prensa cartelizada y los grandes grupos económicos. Muchas gracias. Olá, buenos dias a todos e todas. Agradeço a invitação para participar deste Foro Latino-Americano e Caribenho de Comunicação Popular e Comunitária. E já lhes pido desculpas porque vou falar em portunhol. Então, espero que me entendam. Agradeço a la CIESPAL e a la Flaxo, a LAI e ao Foro Comunicação para a Integração e a todos e todas que estão presentes e que estão nos assistindo em vivo, por la transmissão em vivo. Bueno, também queria cumprimentar Aran, Hugo, Osvaldo, que estão aqui comigo para conversar um pouco acerca do tema que nos foi proposto, que é a guerra mediática e os desafios da democratização em América Latina. Eu vou trazer um pouco do contexto brasileiro, porque eu creio que o contexto general já foi bastante abordado, tanto por Aran agora, como também em la perspectiva mais teórica por o professor Mauro Servino, que falou há pouco. Eu creio que há muitos pontos em comum entre nossos países. Em cenário geral, acerca do papel que cumprem hoje os meios de comunicação privados comerciais. Nosotros en nuestros países convivemos con un monopolio privado comercial de los medios que producen la concentración de voces y invisibilizan la lucha de nuestro pueblo, las luchas sociales, las luchas de los trabajadores, de las mujeres, de la comunidad LGBT, de los negros, de los indígenas, en fin, que oculta toda la diversidad y la pluralidad de ideas que tenemos en nuestras sociedades. Entonces, nosotros del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación tenemos firmado la consigna de que sin una comunicación, sin una media democrática, no hay democracia. Y tampoco no es posible haber democracia, y tampoco no es posible haber medios de comunicación democráticos si no tenemos democracia. Y nuestros gobiernos descuidaron de eso. En Brasil estamos sufriendo hoy un golpe jurídico, mediático, que está institucional, que nos hace sentir mucho la ausencia de una discusión más estratégica del papel de los medios y de la necesidad de que los gobiernos comprendan que no basta mejorar las condiciones económicas de la sociedad, pero que es necesario hacer la disputa cultural hegemónica para construir una otra sociedad, como Aran aquí ha dicho mucho bien. Bueno,
O cenário da comunicação em Brasil é que temos os meios concentrados em poucas manos. Nossa legislação tem 50 anos, agora um pouco mais, porque esta está desatualizado, é de 1962, portanto, temos 50 e tantos anos da nossa norma. E a Constituição Federal de 1988 não ha sido regulada hasta agora. O setor está direta ou indiretamente vinculado a los políticos, que têm diretamente ou indiretamente concessão de canais de rádio, televisão e de outros meios de comunicação. Gran parte de los recursos que sustentam este sistema provém de fundos oficiais para a publicidade, o que dificulta o surgimento e a consolidação de los sistemas de comunicação comunitários alternativos. Acá é importante dizer que hicimos levantamento de todas as inversões de publicidade que o governo del presidente Lula e de la presidente Dilma hicieron para los medios privados. E em 13 anos, para apenas as emissoras de televisão de la Rede Globo, não estou falando de los rádios, nem de lo periódico, de la revista, não. Apenas para a televisão foram cerca de 7 milhões de dólares, 7 bilhões de reais, 3,5 milhões de dólares. Assim é isso? É muito dinheiro. E para a mídia comunitária não se pode fazer R$1 de aporte, porque é proibido, não se pode fazer publicidade, nem se aportar recursos em los meios comunitários em Brasil. Portanto, o monopólio impede a diversidade, isso é o que lo vimos em todos nossos países. Em Brasil, menos de 10 famílias e empresas controlam 70% dos meios de comunicação. Acá há uma descrição um pouco mais detalhada de el ambiente, né? 3 têm maior peso, que é o Globo. Também há a Igreja Universal, que são os evangélicos, que é o maior acionista da Rede Record. E há outras redes um pouco mais pequenas, pero a principal são estas. Então, em las últimas 2 décadas, pero mais notadamente desde a última década, os meios de comunicação assumiram a defesa de projeto político no país, principalmente a partir da eleição de Lula. Não que antes não lo hacían, pero lo hacían de uma maneira mais indiscreta, mais discreta, digamos assim, né? E eu pensei que é necessário dar cara ao que nós chamamos de guerra midiática, porque em la teorias alguns podem dizer não, é mania de persecução, não passa isso. Alguns pequenos exemplos. Estes 2 são de antes do governo Lula, ok? Então, era como se comportavam as revistas, sempre colocando em positivo as iniciativas. Então, grande tacada, uma coisa muito boa, os rostos sorrindo e explicando por que o governo deve vender, privatizar nossas estatais, acabar com nossa soberania, mas não desta forma, porque as estatais são um desperdício de dinheiro público, não? A criminalização dos movimentos sociais é uma regra constante de todos nossos meios de comunicação. A criminalização da esquerda se começou de maneira mais forte, já havia, pero depois da vitória do presidente Lula, de maneira mais radical. Então, que querem os radicais do PT? O PT ha deixado o Brasil mais burro, nas orelhas, não sei como se chama, burro. Isso é uma maneira de se tratar ao presidente da República por meio de comunicação, não? Acá, mais recentemente, para mostrar, não sei se é possível ver, a presidenta está caminhando e há a espada e
linda a foto, não? O periodista merece prêmio, pero ¿para qué sirve esta foto? Hay una mensaje. Eso foi en processo de desgaste, de desestabilização, pouco antes do afastamento da presidente. Então, em processo de campanha para o afastamento da presidenta. Acá, não sei se se pode ver, é o mesmo, pero a espada está no pescoço da presidenta. Ou então, le colocam o presidente Lula em las talheres del preso, e esta ao lado, eles sabiam de tudo, é a capa da revista Veja, que saiu 2 dias antes de la decisão de las eleições em Brasil. Isso se foi usado solamente a capa. Le imprimiram a capa como encarte de los periódicos em todo o país, como panfleto político, porque se tentou cambiar o resultado da eleição com esta capa desta revista. Não é a primeira vez que fazem isso em Brasil, não? Mas também é processo de construção de hegemonia cultural, porque veja, os padrões do alto tudo é melhor, del alto tudo é melhor. Então, lo bueno é ser homem alto, delgado, e não lo bajo e gordito. Acá ao lado, esta é porque em Brasil logramos conquistar uma lei que tirou as empregadas domésticas, as mulheres que trabalham em las casas, de la escravidão, porque não tinham nenhuma proteção social. E se criou uma lei que se garantizou o direito ao trabalho, a las férias, a uma jornada. Então, homem, vea que o governo está fazendo contigo. Amanhã, você terá que lavar seus próprios platos. Ou então, contra la questão esta, porque agora, em função das políticas de inclusão social, quem decidem as eleições são as mulheres negras, nordestinas, e que agora têm voto, não são mais os homens blancos, porque as 4 eleições que perderam a direita em Brasil, perderam porque há havido, sim, sem dúvida, uma melhoria das condições de vida das pessoas. Ou então, a campanha por la redução da maioridade penal, que visa criminalizar e imputar crimes a nossos jovens negros que vivem nas periferias das cidades. E começamos nós a discutir, porque vea, que diz o título original? Só 36% das mulheres dividem as tarefas domésticas com os maridos. Como? Não são apenas 36% delas. Percebem a inversão da questão que está posta? A questão é: os homens não dividem as tarefas domésticas com os maridos? Não sei se conseguiram perceber a manipulação que há. Ou então, em defesa clara de projeto político, todo isso, o poder de Aécio, que era o candidato que pleiteava a presidência com a Dilma. Ou então, esta capa, que é o homem del ano para os meios de comunicação, é o grande herói brasileiro, que é o juiz que está fazendo a operação Lava Jato, responsável para criminalizar e encarcerar toda a esquerda, e que está fazendo estrago grande em Brasil. E acá outros exemplos, não? Quando se trata do PT ou da presidenta, se habla de corrupção, de propina, e caixa 2, e desvio. Se a questão é para o lado da direita, não. Então, tesoureiro informal não é caixa 2, não? E aqui Temer, que suspendeu o patrocínio dos blogs políticos, não, na verdade suspendeu o patrocínio de los meios de comunicação alternativo que veniam fazendo na contranarrativa sobre o que passava em nosso país. E outro, mostrando que a economia tem solidez para passar por turbulência. Isso antes do golpe já tinha, e eles se manipulam toda a informação. Sérgio Guerra, que é um arauto do PSDB, negocia ajuda, não propina, não ajuda para fazê-lo.
Entonces, eso es que se trata de la guerra mediática. Es una guerra desigual, porque nosotros no tenemos los mismos medios para combaterlos en el campo deles. O que tenemos nosotros son nuestros medios comunitarios, que están rebaixados porque não têm inversões, porque não têm possibilidade de falar para tantas pessoas quanto eles. Os meios de comunicação privados falam para 200 milhões de pessoas em Brasil. Nós não conseguimos fazer isso. Então, essa é que é a questão, porque os meios privados é que fazem hoje efetivamente a censura, é que são os opositores a nossa liberdade de expressão, porque además se apropriam de maneira indevida da bandeira da liberdade de expressão, nos acusando de sermos nós os censores. El dia 24 de junho, quando cheguei acá, editorial del periódico Estado de São Paulo, porque estamos nosotros numa guerra grande, porque o governo golpista del Michel Temer ha tentado intervenir na empresa Brasil de Comunicação, que foi nossa empresa pública, conquistada por la sociedade brasileira. Não é uma empresa de um partido político, nem tampouco de um governo, é uma empresa nossa. E tentou intervenir, pero entramos na justiça e conseguimos hacer volver su presidente, que tem um mandato. Todos os médios estão fazendo uma grande guerra contra a EBC e me citaram em editorial nominalmente como se eu fosse a defensora da censura. Isso é criminalização dos movimentos sociais e uma tentativa de criminalizar a democratização da comunicação, porque regular não é censura. E nós temos lutado há anos, não vou passar acá porque é uma coisa específica de Brasil, pero o que é necessário dizer para que caminhe para cerrar, porque meu tempo já está se esgotando, é que nossos governos não compreenderam que para cambiar o projeto político em nossa América, para construir uma sociedade soberana que vise a integração de nossa América, a integração de nossos países de forma soberana, é necessário fazer a luta por la democratização de la comunicação. E isso é uma luta não só do Brasil, é uma luta de toda a nossa América, e eu penso que estes são os ejes, alguns do que nós necessitamos pelear para empezar a hacer esta guerra mediática de uma maneira mais também a partir de nossas questões, porque nós defendemos mais pluralidade, mais diversidade, nós defendemos a liberdade de expressão e o direito à comunicação. Então, é isso. E por último, pero não menos importante, fora Temer. En realidad, con los vientos de cambio que han soplado en la región durante la última década y un poco antes, el escenario en lo que tiene que ver con la lucha por la democratización ha logrado avances importantes. Al margen de que haya países que no implementaron regulaciones, el hecho concreto es que antes hablar de regulación de los medios de comunicación estaba circunscrito a un pequeño número de periodistas o personas involucradas en el campo del periodismo. Hoy ya es una bandera social. Los movimientos populares han asumido la causa de la lucha por la democratización de la comunicación. Y eso es un logro muy significativo cuando se trata justamente de disputa de sentido, de disputa en el plano cultural. La demanda que teníamos hace unos 15 años respecto a los medios era ¿por qué los medios no abren espacio para reflexionar sobre el rol social de los medios? Y solamente plantear eso era condenado, acusado de querer violentar la libertad de expresión. Hoy, prácticamente en todos los países, tenemos movimientos sociales, voces que están protestando contra el monopolio, contra la concentración de los medios. Y ya digo, en el campo simbólico
ese es un paso importante. En muchos países se ha logrado que se apliquen normativas para establecer regulaciones de los medios de comunicación. En el caso de Ecuador va más allá con una ley de comunicación que no se circunscribe al ámbito mediático como tal. De todas maneras, el problema que ha habido en países que han avanzado en esta dirección es que la lentitud, la demora o la insuficiencia de aplicación ha hecho de que se vuelvan frágiles este proceso o este intento por reorganizar el campo de la comunicación. Jacques Chonchol, que fue que fue ministro de Agricultura en el gobierno de Allende, en algún evento reconocía que cuando se quiere hacer una reforma hay que hacerlo rápido y a fondo, porque si no la correlación de fuerzas se vuelve adversa. Y esto es lo que ha pasado en el caso ecuatoriano, por ejemplo, con relación a la implementación de la ley de comunicación. Y esa fragilidad hace, como se puede ver en Argentina, que con un simple decreto ilegal se quiera violentar lo que fue una decisión parlamentaria, una decisión legal. Y esa lentitud también se fragiliza porque asistimos a una campaña permanente de cuestionamiento por parte de los poderes mediáticos, que están ellos debidamente sincronizados nacional e internacionalmente, tienen muy claramente definidos ejes estratégicos sobre los cuales golpetear, actúan de manera conjunta con un tejido muy articulado que se ha logrado establecer en estos últimos tiempos y que va desde organismos de derechos humanos, ONGs, centros de investigación, think tanks, etcétera, etcétera. Es decir, no es únicamente una acción aislada de los medios por el poder que tienen de alcance. Es que estamos asistiendo a una campaña debidamente probada ya en otras latitudes, cada vez mejor sistematizada, en donde el pilar de esa ofensiva lo cumplen los medios. Ahora, frente a esto, lo que nosotros vemos es que ha habido una dificultad, fundamentalmente en la definición de políticas y estrategias de comunicación, tanto desde esferas oficiales como también de los movimientos políticos y sociales. La razón de esto, a mi entender, es porque prevalece la visión instrumental de la comunicación. Es decir, la comunicación reducida a ver la herramienta de manera unidireccional, centrada en información y diversión, preservando los mismos patrones y formatos comunicacionales informativos definidos por el poder del sistema dominante. Hay una reducción de la comunicación a medio masivo, contemplando marginalmente otras expresiones comunicativas, lo cual se traduce en abandono de territorio y de tejido social. Todo esto redunda en algo que es muy grave, que es el divorcio entre comunicación y cultura. Esta visión instrumental, por otro lado, deja de lado el aspecto o la dimensión relacional que tiene la comunicación, el aspecto dialógico que tiene la comunicación. Entonces, el resultado es que la persistencia de actitudes reactivas, que son las que priman,
ancladas en las matrices de los oponentes y de respuesta dispersa y fragmentada, por lo general en tono panfletario, terminan por no tener ninguna capacidad real de impacto, porque la suma de acciones no termina haciendo un programa. Y eso hace que se extrapole, cuando se habla de guerra mediática, guerra cultural, los términos de lo que es guerra. Pero resulta que en el plano de la cultura, a diferencia de lo que es en la guerra, porque en la guerra se trata de atacar los puntos más débiles, lo indica cualquier manual. En el campo de las ideas, lo que se trata es de confrontar las ideas de mayor fortaleza en un plano argumentativo. Y entonces, en la ausencia de este enfoque, es que se cae en un nivel excesivamente panfletario. Frente a esta situación, desde ya casi 50 años, se ha levantado una propuesta crítica al enfoque instrumental, que se agrupa en lo que llamamos comunicación popular. Comunicación popular porque parte de una matriz que está directamente relacionado a procesos de organización popular. Es decir, se enfoca en el plano político en términos de la confrontación dominante-dominado. Para la comunicación popular, a diferencia de la lógica difusionista, lo que importa sobre todo es compartir. Importa tener diálogo, participación. Por lo mismo, rescata las condiciones de producción y reproducción social de sentido, dando particular importancia a las dinámicas organizativas y de movilización que son nodales para los cambios sociales. El problema que tenemos no es sino o fundamentalmente el grado de dispersión en que nos mantenemos en quienes participamos en el campo de la comunicación popular. Por eso que el llamado de Aram a pensar en redes termina siendo fundamental, y de hecho esos niveles de convergencia a lo largo de los años de diversas maneras es lo que nos ha permitido definir un campo y ganar muchas batallas, como es el caso de países en donde se ha reconocido la existencia no solo de dos sectores en el campo de la comunicación como ha sido tradicional, es decir, el sector privado, comercial y el sector público, porque ahora también hay el reconocimiento de la comunicación comunitaria. Más allá de las frecuencias y temas como el de sostenibilidad, yo creo que la propia lentitud que se ha registrado en Ecuador es también debido a nuestra incapacidad de articular fuerza social que presione. Es decir, pensar que va a venir gratuitamente por voluntad política de los gobiernos, por más de izquierda que se pretenda, no es verdad. Es decir, es nuestra capacidad organizativa de movilización, de presión, que es fundamental. En ese sentido, en Ecuador, y que tanto se hace ruido con el tema de sostenibilidad, nosotros lo que reclamamos es que si la Constitución reconoce la existencia de tres sectores, que la publicidad estatal se distribuya en los tres sectores en los mismos términos, que sería 34% para los medios comunitarios, 33% para los privados y 33% para los estatales. Gracias.